Ok, vamos a comenzar con un repaso de la historia del libro de Hechos que ustedes miraron en su video, el video de la tarea. Si quieren, también pueden tener sus Biblias abiertas. Esta historia se encuentra principalmente en Hechos, entre los capítulos 17 y 19, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo resumirían ustedes la historia compartida en el video? ¿Qué resumen podrían dar de la porción de la historia del libro de Hechos que miraron en el video? Ángel Lara, Ángel levantó su mano. Gracias, hermano, Sí, adelante. sí, muchas gracias. Solo para aportar un poquito, primeramente saber de que dentro de la cadena de discípulos estamos tomados en cuenta por la gracia de Dios. Y yo veo que en todo el video y estudiando también lo que era la carta episcopal de lo que es la carta pastoral de 2 de Timoteo, venimos a entender que todos los resultados o todo lo que se está obrando es por misericordia de Dios. Entonces, desde los viajes que tuvo Pablo, el primero y el segundo, nos damos cuenta que el igual surge, lo vemos en Hechos 18 y 28, como lo apunta el pastor Andrew, que había un elemento o un hermano que era elocuente, enseñaba con precisión, pero solo conocía de ese el bautismo de Juan. Estamos hablando de Apolo. Entonces nos cuenta que el mismo era persona. Entonces acá lo vengo a resumir en mis palabras, pastor y compañeros, que gracias a la bendición de Dios ahora en la actualidad, no está Pablo presente, pero tenemos un Andrew, tenemos un Abraham Degner, tenemos muchos de ustedes que están haciendo lo mismo como un mandato de Dios, y sabemos de que nosotros como alumnos estamos siendo instruidos en la sana doctrina. Para concluirlo, tenemos el respaldo de Dios, que es la instrucción de parte de cada uno que Dios ha puesto en ustedes para las enseñanzas, y lo principal, las enseñanzas basadas en una doctrina sana que es la Biblia. Okay. Excelente, gracias por compartir, Ángel. Sí, vimos a Priscila y Aquila. De hecho, estaban trabajando con Apolo en esta sección, y él tenía una falta de conocimiento. Era creyente, pero faltaba conocimiento todavía, así que le instruyeron para que él pudiera a su vez enseñar a otros. Y eso es el trabajo no solo de nosotros, los profesores, como Ángel dijo, sino de ustedes. Ya están formando grupos. Van a tener personas en esos grupos que sí son creyentes, pero falta conocimiento. Y es su privilegio poder tomarles aparte, enseñarles, llenar los vacíos en su conocimiento, capacitarles para que ellos puedan también su momento enseñar a otros. Bien, Félix levantó su mano también. ¿Cómo resumiría la historia en el video a usted, Félix? ¿Me escucha, Félix? Este video nos explica la labor misionera de Pablo, sus viajes segundo y tercero, y la forma de multiplicar discípulos. Y a su vez, estos mismos discípulos multiplican más discípulos. En este inicio, Pablo conoce a los esposos Priscila y Aquila, que ellos fueron expulsados de Roma por el emperador Claudio, que sacó a los judíos de Roma. Y ellos llegaron, y como tenían la misma profesión de hacer carpas, Pablo se unió a ellos y juntos comenzaron a predicar y hacer discípulos. Priscila y Aquila conocen a un judío que estaba
hablando vehementemente sobre Cristo, pero él tenía la limitación de que solamente se quedaba hasta el bautizo de Juan. Entonces él fue tomado aparte y fue instruido por Aquila y Priscila. Apolo quería viajar a otro lugar, Acaya, y necesitaba que le den cartas de presentación que fue pedida a Pablo para que él pueda ser presentado a los hermanos en Acaya. Y fue fomentado y fue estimulado a que haga ese viaje en misión de evangelizar después de él conocer más sobre Jesús. Entonces, esto de aquí se refiere es a la multiplicación de discípulos y que a su vez estos se multipliquen exponencialmente, no solamente matemáticamente, sino exponencialmente. Ok, muy bien, muchas gracias por el comentario, Félix. ¿Alguien más quería resumir la historia que vieron en el video? Sí, Ángel y Maribel levantaron su mano. Ángel, Maribel. Sí, una manera bien breve pues, de resumir todas esas historias y toda esa cadena de discípulos es que el poder de la multiplicación de discípulos radica pues obviamente en el poder de Dios por medio de su palabra, del Espíritu Santo, que es la que obra esa fe en los corazones y pues obviamente también los medios de gracia. Nosotros simplemente somos unos portadores de ese mensaje y o sea, en otras palabras ese poder que nos da Dios, una vez lo escuchan una o dos personas, a su vez se convierten en una pequeña rama que se siguen diversificando, una o dos personas más y así sucesivamente. Se explicaba al principio del video, como un organismo vivo que se sigue reproduciendo, las células. Sí, sí, sí. Por el poder de Dios. Excelente, sí, perdón, mi señal se va y se viene, pero muchas gracias por los comentarios. Muy bien. Sí, el poder, como usted bien dijo, no depende de la persona. Vimos en el video que aún en la ausencia de Pablo, se estaban multiplicando discípulos, ¿verdad? No es que Pablo tuviera más poder que otros en ese entonces, ¿no? Compartían todos juntos el mismo evangelio. Así que aún en la ausencia de Pablo, el trabajo de multiplicar discípulos continuaba, ¿verdad? Excelente, pues muchas gracias. Sí, yo escribí este pequeño resumen. Pablo compartió la palabra con Priscila y Aquila, o Aquila. Priscila y Aquila compartieron la palabra con Apolo. Apolo compartió la palabra con muchos más en Acaya, donde estaba Corinto. Y esto es la multiplicación de discípulos, ¿no? Entonces tenemos otro ejemplo de la cadena de discípulos en esta sección. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Aquí tienen un mapa de los viajes misioneros de Pablo, como el libro de Hechos nos describe por nosotros. En esta lección vamos a estar definiendo multiplicación de discípulos como el compartir el mensaje con la intención de que ellos que lo reciben se convierten en aquellos que lo comparten. ¿Okay? Entonces, los que reciben el mensaje se convierten en los que comparten el mensaje. Los que reciben el mensaje se convierten en los que comparten el mensaje. A ver, ¿me pueden escuchar? ¿Cómo está mi señal?
Sí, profesor, acá les Se le escucha. Escucha bien. Sí, ok. Bien. Ok, ok. Sí, por acá bien también. Perfecto. Aquí también. Sí, aquí también, pastor. Excelente. Muchas gracias. Me aportan por el chat, por favor, si tienen problemas para que yo cambie a los datos de mi celular. Muy bien. Pues hay ocasiones cuando en la actualidad las personas llamen al apóstol Pablo el pastor Pablo, el pastor Pablo. Creo que es más común llamarle el misionero Pablo y es tal vez más preciso ese título, pero a veces se le escucha el pastor Pablo y eso puede dar una idea un poco equivocada de lo que era el llamamiento y el trabajo de Pablo en el libro de Hechos. De cierto modo, Pablo sí pastoreaba a personas mientras las guiaba con la palabra de Dios. En ciertas ciudades él pasó mucho más tiempo que en otras. En Éfeso, por ejemplo, pasó casi 2 años enseñando allí. En Corinto pasó casi 1 año y medio enseñando allí. Entonces, seguramente él pastoreaba a la gente mientras los guiaba con la palabra de Dios allí. Pero nunca se quedó en un lugar por mucho tiempo. Él siempre estaba moviéndose. No era un pastor permanente en un local, alimentando regularmente a las ovejas allí. Más bien, él era un misionero. Pablo mismo dijo esto en Romanos 15, versículo 20. ¿Alguien puede ponerse de voluntario para leer este versículo? Yo, Por favor, yo, sí, Lorena. yo, profesor, fue así. Esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre su fundamento ajeno. Ok. Según las palabras aquí, ¿verdad? Pablo prefería, y de hecho Dios lo llamó a ser apóstol a los gentiles, ¿verdad? A los que no habían escuchado de Cristo. Y Pablo prefería ser el que ponía el fundamento. El que primero llegó, estableció con el evangelio una base de fe para esos creyentes, pero no necesariamente quedándose ahí con ellos constantemente para seguir creciéndoles. Ese trabajo muchas veces lo encargaba a otra persona. Como vimos en la historia hoy, enviaron a Apolos a Acaya, donde estaba Corinto. Y por eso dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, yo sembré la semilla, Apolos lo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Entonces, Pablo puso el fundamento, otros líderes como Apolos empezaron a hacer crecer por medio del evangelio esa fe y Dios era el que estaba obrando por medio de los dos. Bien. Entonces, ¿alguien puede leer el siguiente versículo? ¿Yo? Sandra, adelante, ¿sí? Esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Primera de Timoteo 3:1. No estamos diciendo, con decir que Pablo no trabajaba tanto como pastor local, sino como misionero, moviéndose de un lugar a otro y dejando que otros tomaran el liderazgo como pastores locales en esos lugares. No estamos diciendo con eso que es malo ser un pastor de una congregación por mucho tiempo. Aquí, en este versículo, Pablo dice lo contrario. Él dice, el que desea, el que anhela eso, ser un obispo, ser alguien que cuida a muchas almas,
Eso es una buena obra, desea algo bueno. Eso sí le agrada a Dios también. Los que están involucrados en ese ministerio de pastorear una congregación, eso sí, es una tarea que agrada a Dios. Están haciendo discípulos con el evangelio, ¿verdad? Están evangelizando y fortaleciendo la fe de las personas en su iglesia y evangelizándolos afuera de la iglesia. Pero nosotros en este curso estamos enfocándonos más en la multiplicación. La multiplicación. Y lo que queremos evitar es simplemente la adición de discípulos. Otra vez, no hay nada de malo de eso. Y muchas veces en una iglesia eso es lo que sucede. El pastor principalmente es el que hace el evangelismo. Tal vez enlista la ayuda de los demás, pero él es principalmente el que hace el evangelismo y va agregando uno por uno almas al grupo. Está bien. Gloria a Dios. Más personas siendo salvos por medio de la fe en Cristo. Pero mejor cuando en vez de agregar almas, se están multiplicando las almas. Mejor, en vez del pastor haciendo el evangelismo, tenemos una estructura en donde el pastor capacita o el líder capacita a todos los miembros para involucrarse en el ministerio, en compartir el evangelio, y así ellos a su vez van compartiendo con otros y estamos multiplicando discípulos. Y eso es el enfoque de este curso, ¿verdad? Y otra vez vamos a enfatizarlo aquí, porque lo vemos en esta parte del libro de Hechos. En este curso estamos hablando acerca de la multiplicación. Enseñamos este concepto porque queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible. En la historia de Priscila, Aquila, Apolo y otros del libro de Hechos que vimos en el video, vemos que alcanzaron a más y más personas por lo que pasó cuando Pablo ni siquiera estaba en Éfeso. Pablo se fue, Priscila y Aquila empezaron a enseñar a Apolo. Apolo empezó a enseñar a otros